En Lucas 15, del versículo 20 al 24, dice así: Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Tradicionalmente esta parábola, que está en Lucas 15, del versículo 11 al 32, es conocida como la parábola del hijo pródigo, y siempre se ha presentado generalmente, según mi sentir, a este hijo pródigo como el héroe de la historia. Pero yo creo que Jesús, nuestro amado Señor Jesús, relató esto con el fin de que nosotros podamos recibir revelación del inmenso amor de nuestro Padre Dios. Y como yo creo que Dios es el verdadero héroe de esta historia, yo quiero compartir de lo que Dios hizo en mi vida, de la manera como Él me mostró su inmenso amor y su grande misericordia. Me identifico plenamente con el relato de este hijo pródigo y de la obra que este Padre, que pone como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, actuó con su Hijo. De esa misma manera, pues Dios actuó en mi vida de una manera tan especial que hoy día puedo testificar de que realmente Dios es fiel, es verdadero y es un Dios de amor y de infinita misericordia. Yo también, como este hijo pródigo, experimenté esas etapas que se plasman fijamente en este relato que el Señor Jesús nos enseña. Ese tiempo en que nací, me crié en casa de mi padre, pero también ese tiempo en que de una manera necia, por así decirlo, pues violenté esa potestad de mi Padre Dios sobre mi vida y me fui de la casa de papá a vagar al mundo, y también viví ese tiempo alejado de la casa de mi padre, haciendo cosas que realmente nunca debía haber hecho. Y también gracias a él he experimentado ese tiempo de volver a casa al Padre, contristado, realmente de buenas a primeras, no realmente con el deseo de un verdadero arrepentimiento, pero sí también como este hijo fui impactado, porque mi Padre Dios, en vez de rechazarme, en vez de ponerme peros, en vez de ponerme, oye, requisitos para poder volver a su casa, me recibió con tal amor que a partir de ese momento, cuando yo pude experimentar el amor real que Dios tiene para mí como persona, pues mi existencia, mi vida cambió completamente. Y ha sido un cambio tan radical y tan tremendo y profundo que yo puedo hoy día decirle a la gente y compartir que realmente el amor de Dios cambia nuestra existencia para bien. Déjeme decirle que literalmente, habiendo nacido en la casa de Dios, puesto que mis padres se convirtieron al Señor siendo jóvenes, todavía un joven en matrimonio, estando embarazada prácticamente mi mamá de mí, fue cuando vinieron a los pies del Señor y ambos se entregaron al Señor, y a partir de ese momento pues empezaron a
a servirle al Señor, siendo activo en la obra del Señor. Así que mi conocimiento fue siempre conocer los caminos del Señor, y en mi tiempo de niñez y preadolescencia, realmente lo último que yo hubiera esperado, hubiera imaginado siquiera en ese tiempo, era que un día yo hubiera de conocer los caminos del mundo. Realmente no pasaba por mi mente, no estaba en mi ser siquiera creer que había la posibilidad de que yo fuera a vivir una vida mundana, alejado del camino del Señor, de la casa de Dios. Recuerdo que bien niño todavía fui tocado y tenía el intenso deseo de conocer más de Dios, de buscarla en intimidad, en oración y ayuno, y leyendo la palabra del Señor. Y estando en esta motivación, recuerdo que yo doblaba mis rodillas, y como en casa no había un lugar que yo considerara íntimo para estar en una relación como yo quería tener con Dios, yo me escondía en lo que nosotros llamamos estante, o un guardarropa, algo rústico de madera. Era un mueble en el cual pues se guardaba la ropa. En la parte donde se colgaba la ropa, ahí yo me metía y doblaba mis rodillas y me ponía a orar. Y yo recuerdo que estando en esto, generalmente cuando tenía ese tiempo de devocional, venía a mí una alabanza que me gustaba mucho, cuya letra decía: oh Jehová, yo te imploro este himno, no me dejes al mundo volver, los caminos de Cristo son santos y yo los quiero aún conocer. Y estando en esto, yo meditaba y llegué a la verdad de que siempre me acontecía que cuando yo cantaba esto, yo quedaba llorando de una manera que no me podía contener. Y era un llanto, pero oiga, tremendo. Y recuerdo que en una ocasión de esas, siendo un niño, yo le pregunté al Señor en mi corazón: Señor, pero ¿por qué yo me pongo a llorar cuando canto esto? Si tú sabes que yo no conozco los caminos del mundo, y Señor, en mi corazón realmente no está ni siquiera la remota posibilidad de que yo viva una vida como esa, Señor. Lo último que yo quiero es contaminarme y apartarme de ti. Y en el momento que yo estaba meditando en eso, yo no le puedo explicar con palabras, pero dentro de mi ser sentí como que esa posibilidad se pudiera dar en mi vida. Y sinceramente delante de Dios le digo que yo sentí algo feo, y yo empecé a llorar y a decirle al Señor: no, Señor, no, que a mí no me suceda esto, nunca jamás, Señor, que yo nunca me aparte de ti, Señor. ¿Qué sería de mi vida si esto pasara, Señor? Yo sentí un silencio de Dios, tal vez como un padre que escucha esta motivación de su hijo y no dice palabra, pero como que uno siente que la actitud del padre es como decir: hijo, no tienes idea de las cosas que estás diciendo, mejor tranquilo y descansa. Recuerdo que esta experiencia siguió en el tiempo que claro, seguí creciendo y estando en esta motivación de buscar de Dios, estando en este tiempo de ayuno, de oración, buscando, queriendo más de Dios. Llegué también a meditar en ese pasaje de la negación de Pedro.
Y yo recuerdo que ciertamente fui osado porque yo comencé a decirle al Señor, no Señor, yo te prometo que no seré como Pedro, yo nunca, Señor, te traicionaré, yo no me apartaré de ti, Señor, no, mejor muerto. Y sentí en esa ocasión como que Dios me dijera, mejor calla, no digas nada. Sentí como que el Espíritu Santo de Dios me decía, Omar, calla, no sabes lo que dices. Y yo recuerdo que fui soberbio, quizás no con una soberbia demasiado grande, pero aunque fue muy tenue, yo sentí que de alguna manera pudiera ofender al Señor. Porque yo le dije, no, Señor, antes de vivir una vida en el mundo, antes de contaminarme con esas cosas, Señor, yo prefiero morir. Yo prefiero morir. Yo quiero mejor dar mi vida por ti. Yo quiero, Señor, vivir una vida para ti. Yo quiero entregarte todo lo que soy. Y otra vez hubo un gran silencio. Y cuando yo entendí que pudiera haber esa posibilidad de que yo fuera un rebelde y me apartara a los caminos del Señor, yo empecé a llorar de una manera tremenda y sin consuelo. Pero esa vez yo dejé el asunto así y descansé en el Señor. Y gracias a Dios, Dios me consoló. Pasado ese tiempo, pues, la verdad, volví a mi antiguo pensamiento de que yo no veía la posibilidad de poder dejar algún día los caminos de Dios. Pero avanzado el tiempo en mi vida, siendo un adolescente, también como el hijo del relato, llegó un momento en que confronté a mi padre en esa libertad que yo reclamaba de poder tener el derecho de tomar mis propias decisiones, de hacer las cosas que yo quería hacer. Y la verdad era que desde muy niño, que tal vez ustedes no tengan ni idea y quizás no me crean, desde cuando el enemigo, aún a pesar de que, como le dije antes, yo nací en los caminos del Señor, puedo decirlo así, ya el enemigo sutilmente y marcadamente ya había puesto sus tentáculos en mi vida y había puesto un deleite en mí, que ya a esa edad de adolescente yo no quería ya ponerle freno a eso y no me sentía un gran pecador y no lo miraba como algo extremadamente pecaminoso, pero realmente dentro de mí yo sabía que no estaba bien y literalmente lo que el enemigo había puesto en mí era una desmedida atracción sobre el sexo opuesto, ese querer pues deleitarme en la sensualidad. Y lo malo era que desde muy pequeño ya yo sabía en la Biblia que es pecado la fornicación, que es pecado el adulterio. Yo sabía que no estaba bien ese anhelo de no querer conformarse solamente con tener una relación como Dios nos enseña que es lo que le conviene al hombre, de ser marido de una sola mujer. Yo recuerdo que cuando llegaba a ese punto de la palabra, en mi intimidad, pues yo no hablaba esas cosas con Dios, aunque yo sé que Él todo lo sabía, pero yo ahí en lo íntimo de mí, pues yo me cuestionaba las cosas de Dios y yo decía, pero no entiendo por qué tiene que ser una sola mujer, por qué no puede uno pues conocer varias o
o relacionarse de una manera, tal vez yo sabía que no era simplemente social, pero ¿por qué no puede uno? Por qué uno solamente una sola mujer? Bueno, y esas cosas estaban en mi sentir y era lo que, por así decirlo, eran las cosas que el enemigo comenzaba ya a tener tentáculos en mi diario vivir, en la convivencia, con mis amistades, en la vecindad desde niño, en el colegio. Pues les digo francamente que los ojos se me iban, pues, de tantas muchachas que yo, o niñas, incluso hasta mujeres ya grandes, mujeres casadas. No puedo darle tanto detalle, pero en esa frase, que se me iban los ojos detrás de ella, y en muchas ocasiones, aunque ya todavía mi pensamiento no había sido contaminado al grado de estar pervertido o de andar pensando cosas ya fuera mayores, ¿verdad? Pero yo soñaba con noviazgo, soñaba a veces hasta, soñaba despierto, debo decirle, con que yo era pues el esposo, incluso hasta de mi maestra, pues. Bueno, y tantas cosas, para no darle tantos detalles, de repente, cuando yo me sentía enamorado de una niña que yo miraba que era la más linda que había, pues de repente miraba a mi alrededor y veía que habían otras y cada una de ellas era la diva de mi sueño. Aunque yo no sé en qué instante de mi vida yo me convertí quizás en la persona más tímida del universo, el más cohibido, etcétera, aunque cuando no pensaba en estas cosas, pues quizás podía tener una vida normal y tener amistades y en cierto periodo de mi vida antes de esa adolescencia, pues me desenvolvía quizás normalmente y no llegaba a cosas mayores, pero ya en la adolescencia los deseos eran tan intensos y ese querer ya tener novia y vivir ese romance y esas cosas aumentaba, pero yo miraba que ese espíritu de atracción, quizás desmedido, de no tener una sola novia, sino, bueno, varias, esas cosas, el enemigo, yo puedo decir hoy día que prácticamente se fue la raíz que cayó en mi jardín, la semilla de cizaña que sembró el enemigo. Yo pudiera contarle muchas cosas en detalle, muchos no me lo creerían, cosas que ni siquiera mi propia madre, que ya hace años pues está en la presencia del Señor, nunca llegó a conocer de mí porque nunca pude tener una conversación con ella, y mucho menos con mi padre, cuya relación conmigo no fue la más estrecha de padre a hijo. Y abro un compás para esto, padres cristianos, obedezcan la palabra, entiendan y cuiden a sus hijos como deben hacerlo. Cree un ambiente de intimidad con sus hijos, una amistad tal que sus hijos puedan ser francos con usted, que usted pueda conocer todo lo que pasa en la vida de su hijo, que él pueda llegar antes que venga alguien antes del mundo a contaminarlo, él pueda tener la franqueza con usted y decirle, mamá o papá, esto me pasa, esto yo siento, esto yo pienso, esto es lo que yo quisiera hacer, esto es lo que yo opino, aún de la Biblia, de la iglesia, y tener ese tipo de conversación sin caer en eso de lo que el diablo se aprovecha, que de repente un hijo no puede hablarle hacia un padre cristiano porque lo primero que el padre hace es enojarse, regañarse. Claro, está motivado por el temor de que su hijo se pueda apartar de los caminos, pero mira, hay que tener carácter, dice la palabra. La relación de padre a hijo, de madre a hijo e hija debe ser tan franca y tener la suficiente madurez de que los padres puedan escuchar cosas que tal vez nunca quieran escuchar de los hijos,
pero es necesario que lo sepan, porque es la manera de cortarle al enemigo los planes que él tenga para su hijo. Si usted puede entender lo que dice la palabra cuando dice que el padre cristiano debe inducir, debe criar al hijo en su camino de tal manera que aun cuando ese hijo fuera viejo no se aparte de los caminos, no pierda la instrucción de su padre. Esto es necesario. No pasó así en mi vida. Yo no puedo culpar, si algo yo aprendí cuando Dios me tocó con su amor, es que yo no puedo responsabilizar a nadie de mi extravío, de mis errores, de mis pecados. No puedo culpar a mi padre porque yo entiendo y logré entender que de alguna manera pues ellos me dieron todo lo que ellos tenían y que habían cosas que no me podían dar porque simplemente pues ellos no las tenían. Pero el tiempo avanza y no puedo darle detalles de cosas que viví, pero sí recuerdo ese momento cuando también ahí yo siento que fue en la intimidad con Dios, aunque ya no había ese deseo de búsqueda, de intimidad, de ayuno, de oración. Yo sutilmente fui poniendo distancia entre esa relación de Dios conmigo, pero aún estaba ahí en mi fuero interno, al menos en mi pensamiento, en mi espíritu. Yo me sentía que podía estar hablando con Dios, y llegó ese momento cuando prácticamente yo reté a Dios en el sentido de querer hacer sentir a Dios, pues y literalmente lo hice en mi corazón y le dije a Dios, bueno, si tú dices en tu palabra, o das a entender en tu palabra que tú respetas el libre albedrío, yo pienso que tengo el derecho pues de tomarme decisiones y hacer lo que yo quiera hacer. Y recuerdo que muy dentro de mí sentía como que el Espíritu Santo me decía de una manera muy amorosa, muy cariñosa, Omar, no lo hagas, Omar, cállate. Pero yo violenté el asunto, dije, si de veras tú me has dado un libre albedrío y si veras tú eres respetuoso de eso, pues yo de hoy en adelante pues voy a tomar mis decisiones y no quiero freno. Yo recuerdo que una cosa que el diablo usaba también en contra mía era esa relación de mi mamá conmigo. Llegó un momento que yo sentía que mi mamá era tan autoritaria que tomaba tal grado mi vida, mi persona, que no me daba espacio, que era demasiado enérgica conmigo, muy austera. Mi mamá tenía un carácter muy fuerte. Hoy día entiendo que lo que la motivaba a ella era ese temor de que yo me fuera a perder. Y ella quería protegerme y ella sentía que esa autoridad sobre mí era lo que ella debía usar para que yo no me apartara de los caminos del Señor. Pero yo violenté todo eso, violenté la autoridad materna, porque prácticamente mi mamá era la que más tenía que ver conmigo. Mi papá siempre se mantuvo alejado, aunque a esa edad todavía yo lo tenía a él como la figura que tenía autoridad sobre mí. Pero lamentablemente violenté la mayor autoridad que era o es la de Dios sobre mi vida. Yo no entendía que Dios había puesto límites en mí, que el deseo de Dios era que yo fuera de Él, viviera para Él. Es más, yo no entendía que yo soy de Dios y que Dios quería que yo estuviera en su casa. Eso yo viví, eso me pasó. Y no me fui de una vez al mundo, pero sutilmente le puedo decir hoy día a cualquier joven que me escucha que el peor error que
que uno puede cometer como joven o como niño, habiendo conocido los caminos de Dios, es apartarse, es alejarse de la iglesia, es dejar de congregarse, es poner distancia entre Dios y uno. Es lo peor que uno puede hacer, porque uno viene a ser realmente como esa oveja perdida que se aparta del rebaño, que se sale de la autoridad del pastor y le da cabida y le da autoridad al lobo rapaz, al maligno, de dañarlo a uno. Eso hice. Y por no querer darle detalles porque de las cosas que hice, lo que le puedo decir es que también, como ese hijo que le reclamó al padre, le digo, dame la herencia, en un tiempo cuando, miren, no le tocaba herencia realmente, cuando él todavía tenía que vivir bajo la potestad del padre, pero lo violentó. Y Dios fue conmigo como ese padre. Dios no peleó conmigo, no contendió conmigo, no hubo una palabra de amenaza, de decirme, bueno, si te vas ya no regreses, o si te vas a perder o te vas a ir para el infierno. Dios simplemente dejó que yo hiciera y tomara mis decisiones, y lamentablemente tomé malas decisiones. Yo como ese hijo también tomé ese tesoro que Dios me había entregado, que era mi propia vida, así como la tenía, y comencé a experimentar cosas en el mundo a tal grado que también pasé por ese periodo de vivir perdidamente, de malgastar el tesoro de la vida que Dios me había dado, haciendo cosas que nunca debía hacer. Y claro, el diablo usó de todo en contra mía, usó presión de amigos, presión de familiares incluso. Para ese tiempo yo ya no estaba en mi hogar, por no darle tantos detalles, pues a pesar de ser cristiano, pues por circunstancias que el enemigo usó, viví en un hogar. Yo soy el mayor de 8 hermanos y viví etapas de escasez, de pobreza, bueno, tantas cosas que el enemigo usó en su momento para que yo me valiera de eso y me apartara de los caminos del Señor. Y yo como a la edad de 13 años me fui a vivir con mi abuela, que en ese tiempo estaba viviendo sola, y fue mi mamá que prácticamente de una manera tal vez sutil me pidió porque fuera a acompañar a mi abuela, porque ella miraba que estaba viviendo sola ahí en ese lugar. El hecho es que me fue a vivir con ella. Y mientras viví con mi abuela, pues todavía el diablo no pudo meter sus uñas en mí. Pero sucedió que pasado el tiempo ya, pues mi abuela ya no estuvo sola. Una tía que ya tenía hijos, también se había separado, y entonces se fue a vivir con mi abuela. En ese tiempo esta tía, que hoy día es una gran sierva de Dios, pero en ese tiempo ninguna de mi familia, ni mi abuela, ni mis tías, ni el único tío, hijo de ella, mi abuela, conocía al Señor. Así que vivían vida mundana, no eran personas depravadas, pero sí personas criadas en cosas del mundo. Mi abuela era muy religiosa y eso yo le admiraba a ella, porque ella todas las mañanas, bien temprano, lo primero que hacía era sacar la Biblia que tenía, su librito, sus cosas para hacer sus rezos, y ya hasta vergüenza me daba porque yo dejé de orar. Oraba solo de noche, me hincaba ahí en el piso que yo dormía y de alguna manera hablaba con Dios, pero ya esa rebeldía ya había hecho mella en mí, y fueron cosas de las que el enemigo se hizo cargo de poner para que yo tomara como excusa para caer en sus lazos.
el tiempo ha avanzado, pero déjeme decirle que es bien sutil la obra del enemigo. Y si uno no obedece la palabra y uno no entiende que la lucha no es contra carne y sangre, sino que es como dice la palabra, es no solamente con los demonios que acompañan al diablo, sino que la lucha es contra el mismo Lucifer. Y él no va a desperdiciar espacio para destruirnos. Por eso dice la palabra que debemos ser sobrios y velar. Por eso es que dice la palabra del Señor que nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y que debemos vestir la armadura de Dios para que el diablo no prospere contra nosotros, porque el Señor advierte que en la vida de cada uno de nosotros va a haber un día malo, se va a manifestar un día malo, y debemos estar preparados para que el enemigo no logre su objetivo, el cual es destruirnos. Yo no lo entendí en ese tiempo, no lo quise entender, porque mi decisión fue abrir mi vida al deleite, que yo no lo consideraba pecado en ese tiempo, no quería admitirlo, pero ciertamente eso era lo que yo hice, abrir espacio al enemigo para contaminarme, y él lo aprovechó. Recuerdo que aún estando en esa lucha, busqué, antes de prácticamente tirarme ya al mundo, todavía esa conexión que había con la iglesia, con la congregación. Me quedaba cerca la iglesia central, la iglesia madre a la cual yo pertenecía, de hecho, y había culto de jóvenes. La iglesia estaba pasando por un tiempo de avivamiento, pero ¿cuál era mi mayor excusa? Pues que yo no tenía ropa, que no tenía las cosas adecuadas para presentarme a los cultos. Recuerdo que los cultos en ese tiempo eran prácticamente toda la semana. Para esa fecha había culto, y era fuerte el culto de jóvenes. Además, cuando estas cosas estaban pasando en mi vida, creo que había un tiempo de campaña en la iglesia, y yo dije, bueno, ok, está bien, Dios, antes de tomar cualquier decisión, pues voy a la iglesia. Si tú quieres algo conmigo, pues yo voy. Y recuerdo que yo iba, ya no con ese ánimo, la verdad, realmente de abiertamente a adorar a Dios y estar en su presencia, pero aún así Dios me tocaba. Recuerdo que yo podía sentir la presencia del Señor, y yo podía adorarle y sentir esa cosa tan hermosa que uno siente en la iglesia. Y recuerdo que en el último culto que ese tiempo yo asistí, yo estaba, bueno, aquí estoy, Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Si vas a hacer algo tremendo, radical, Dios mío, si es lo que tú quieres hacer, aquí estoy. Y recuerdo que ese día Dios me quebrantó, yo pude sentir que estaba lleno del Espíritu de Dios, y yo dije, bueno, yo no me resisto, pero habrán cosas en mi vida que yo no sé qué tú vas a hacer, pero si tú lo quieres hacer, yo aquí estoy. Pero recuerdo que en el llamado allá al frente, yo me quedé por acá retirado. Ya para ese tiempo yo fui, bueno, y hasta la fecha lo soy, un creyente, un miembro de en la congregación, de los que se sientan en la última banca. Ahora con otra motivación que tal vez le pueda decir más adelante. Pero en aquel tiempo lo hacía más que nada por timidez, por falta de compromiso, porque si algo ocurría, pues nadie fuera a decir que yo era un hipócrita, que ahora estaba como que estuviera muy lleno de Dios, pero que un día me vieran haciendo cosas que no estaban bien. Y estaba yo en esa lucha, ya el culto había terminado, y estaba yo ahí, creo que tenía los ojos cerrados, pero cuando yo abro mis ojos, se acerca a mí un hermanito de la iglesia, claro, una vida diametralmente opuesta a la mía, un niño de papá y mamá, una familia pudiente, de esas personas que uno los mira y uno dice, bueno,
Quizá hay una envidia santa ahí, yo quisiera ser como ellos, que todo lo tienen. Y recuerdo que se me acercó a mí y de una manera que para mí fue inesperada porque nunca fuimos amigos, nunca fuimos, oye, qué compañeros, qué hermanos en Cristo, pero sinceramente Dios sabe, no miento, lo admiraba bastante también por su calidad de creyente, de cristiano. Pero me sorprendió esa vez, me vino serio y me habló y me dijo, oye, yo te he observado toda esta semana que has venido a la iglesia, a los cultos. Oye, siempre con la misma ropa. Oye, a ti no te da pena. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Tú no tienes fe o qué? Y el resto de lo que me dijo, la verdad, yo no lo escuché, yo me bloqueé y dentro de mí hubo un enojo, un deseo realmente de darle una bofetada o de gritarle y decirle, ¿y eso a ti qué te importa? Pero todo eso cayó en mí y yo lo que sentí fue una gran vergüenza porque yo tuve que admitir, oye, por ahí me tomó y tiene razón. He venido toda la semana con la misma ropa porque de hecho el único pantalón que yo tengo, o los dos únicos pantalones que tengo es el de la escuela, el número único, como 3 camisas blancas de la escuela y la única ropa de vestir que tengo es un pantalón nuevo, eso sí, que me mandó a hacer mi querido tío Héctor y una camisa de él, que mi tío diametralmente conmigo en ese tiempo, pues yo era un firifiri, mira, un muchacho bien flaquito. Mi tío, a pesar de que era flaco, pues de estatura era bien alto. Y la flaqueza de él, comparada con la mía, pues mi tío era una mole. Y como ya no, en ese tiempo él no estaba muy solvente, hizo ese esfuerzo con mucho amor, me regaló mi primer pantalón nuevo, me lo mandó a hacer con un sastre. Él mismo escogió la tela, la mejor, y pagó la hechura, un pantalón bien bonito, pero ya no le quedó para más. Así que me regaló una camisa de él, y mi tía, una tía mía que siempre fue como mi segunda madre, que me quiso mucho, mi tía, y la cual yo también amé. Como sabía algo de costura, pues ella le agarró la camisa de tío y la acomodó al tamaño mío. Era lo único que yo tenía. Y yo recuerdo que yo reprimí mi llanto y delante de él no quise llorar. Yo lo único que hice es que me di la vuelta y salí de la iglesia. Pero lamentablemente ya con alguna rebeldía le dije a Dios, bueno, si tú no haces algo, yo no vuelvo por aquí. Y aunque Dios sí hizo algo, porque más adelante de alguna manera Dios comenzó a proveerme, pero lamentablemente ya yo puse distancia entre Dios y yo. Y quizá concluyendo, para no darle detalle de esa época, fue como dice la palabra, viví perdidamente. Lo gasté todo, lo bueno que Dios me había dado, lo gasté. Y llegué a un grado que cuando Dios comenzó a actuar nuevamente en mi vida, a pesar de que monetariamente, financieramente, en cosas materiales, no estaba así acabado como el hijo de la parábola, que tuvo que mendigar comida, que tuvo que apacentar cerdos, que tuvo que comerse la comida de los cerdos. Yo, cuando Dios comenzó a actuar conmigo, pues la verdad que yo vivía bien, hasta de hecho sin tanto esfuerzo, porque para ese tiempo ni trabajaba yo, pero estaba en una buena condición, no, materialmente no me faltaba nada. Y había muchas cosas que yo podía tener de más, pero tenía una gran rebeldía. Yo había maltratado mucho mi vida, había caído en el licor, había consumido marihuana, algunas drogas no de tipo ya perdidas, porque yo recuerdo que
también puedo testificar de eso, como yo intuyo en esta parábola de que ese padre nunca dejó solo al hijo. Una vez yo predicaba de esto y algunos hermanos me miraron serio, como quien dice, estás violentando la palabra, pero es lo que yo entendí. Yo, aunque la Biblia no lo dice, yo sentí que ese padre nunca dejó solo a ese hijo, aunque tal vez él mismo no fue a buscarlo, pero yo creo que él encargó, él pagó, él puso gente que lo vigilara, que él se encargó de saber dónde estaba el hijo, qué estaba haciendo, y yo creo que él mandaba a esa gente, le decía, cuiden que no le pase daño, que nadie le haga mal, que a pesar de que está perdido, pues la perdición no acabe con él. Yo creo que así fue, o al menos Dios así fue conmigo, y cualquiera puede poner en tela de duda eso. Mire, yo sé lo que es la perdición, estuve espiritualmente acabado, hundido en el vicio, en droga, licor, mujeres, en cosas, ¿sabe? El diablo hizo que me ensuciara como yo nunca pensé hacerlo, pero te puedo testificar que a pesar de mi condición, Dios nunca apartó de mí su Santo Espíritu. Aunque lo ponga en tela dura el que quiera, porque hay gente que predica un evangelio de condenación a tal grado que dice que el que se aparta de los caminos de Dios, pues ya está condenado, ya su único destino es el infierno, y que ni sueñe volver a regresar en los caminos del Señor. Hay gente que predica y dice que no hay reconcilio. Yo digo en esta hora, mentira. Yo soy testimonio vivo de que el amor de Dios es fiel, es eterno, y es como dice su palabra, nunca se acaba. Y sabe, a pesar de la vida, sabe, y es más, te puedo decir que un enojo que yo tenía era de que Dios nunca dejaba de vigilarme, de guiarme, a pesar de cómo yo estaba. Mira, te lo puedo decir, llegué a momentos en que yo parecía un loco, yo llegué a gritarle a Dios y decirle, déjame tranquilo. Mira, una ocasión, porque un instrumento que Dios usaba era la vida de mi mamá, y yo ponía distancia, ¿sabes? Yo me iba para lugares donde yo sabía que mi mamá no me podía ver, pero yo sentía, en una ocasión yo sentía tan fuerte que yo no podía disfrutar de la vida que yo quería, porque en ese momento mi mamá estaba orando, estaba intercediendo por mí, y yo recuerdo que no me pude contener y yo busqué un teléfono y llamé a la casa, y cuando mi mamá me contestó yo le grité, deja de orar por mí, ya está bueno, suéltame, déjame hacer mi vida, y le cerré el teléfono. Me sentí avergonzado por dentro, pero una ira se violentó dentro de mí. Habían periodos, como te estaba contando, que yo le gritaba a Dios, le decía, déjame, suéltame, déjame hacer lo que me dé la gana, y si me voy para el infierno, me voy para el infierno, ¿a ti qué te importa? Y comenzaba con rebeldía a decirle cosas a Dios que realmente yo no puedo volver a expresar. Pero ese Dios que yo ofendí tanto, ese Dios que yo no quería que gobernara mi vida, estaba haciendo su obra en mí. Y cuando yo llegué a ese punto, como este hijo pródigo, de reconocer y muy dentro de mí y decir, yo he pecado contra el cielo, yo he pecado contra ti, oh Dios. Cuando yo llegué a sentirme realmente de que yo podía decirle a Dios, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, yo llegué a tal grado de sentirme el más vil pecador. Yo llegué a sentirme que realmente si había un infierno yo lo merecía. Déjame decirte que me induje tanto en mi camino de rebeldía que yo me autoproclamé ateo. Yo comencé a negar a Dios. Yo decía que Dios no existía, que la Biblia era mentira, que la religión no servía,
que todas esas cosas eran pura mentira. Ese era mi actuar. Pero sabes, Dios comenzó a operar en mí. Y cuando yo más me quise convencer de que Dios no existía, Dios actuó. Y sabe, la palabra estaba sembrada en mí y nunca la pude borrar, aunque me quise hacer el sordo, aunque de la manera que yo quise, con droga, con alcohol, con pecado, con sexo ilícito, quise sepultar la palabra de Dios en mi vida, nunca pude hacerlo. Porque cuando yo pensé que ya estaba cauterizado, que yo no tenía conciencia, que en mí no había temor de Dios, entonces comenzó a aflorar dentro de mí un gran terror. Y recuerdo que para ese tiempo me venía una palabra. Y yo no podía, en ese momento yo no sabía en qué lugar de la Biblia está escrito que el grito de los que están ya en condenación en el infierno es un constante gritar y sabe, un grito perenne que tienen de decir, ay, ay, es para siempre, ay, ay, es para siempre. Recuerdo que llegué a un momento en que eso me causaba un terror, eso me atormentaba. Yo no quería pensar en eso, pero yo dormido lo sentía. Cuando ya no estaba en ese baile, en ese jolgorio, eso afloraba dentro de mí. Y yo comencé a meditar y yo decía, ay de mí. ¿Y qué tal si es verdad que Dios existe? ¿Y qué tal si es verdad que el infierno existe? Yo irme para el infierno, ¿sabe? Si yo llego al infierno, pero alguien me dice, ok, vas a estar aquí 500 millones de años, o que tal vez cuánto, un número, póngale ahí, un número indescriptible de años, pero hay la posibilidad de salir. Yo digo, bueno, hay un alivio, una esperanza. Pero yo sabía que la Biblia dice que no hay la manera de salir de ahí, que es la eternidad. Y yo decía, eso yo no lo soportaría. En una ocasión, la única ocasión en mi vida que yo pasé en una cárcel, fueron creo más de 12 horas y yo casi me vuelvo loco. Después que me llevaron a la corregiduría y como nadie me fue a buscar, nadie fue a dar testimonio de que yo no era un maleante, me volvieron a la celda y cuando me vi ahí otra vez, yo comencé a caminar de un lado para otro y ahí me quiso agarrar un espacio de locura, un espíritu de locura y los mismos presos se asustaron y comenzaron a hablarme y decirme, muchacho pelado, cálmate, tranquilízate, mira, oye, me hablaron fuerte y eso fue lo que me hizo controlar un poco. ¿Sabe? Cuando por fin, ya entrada la tarde, se asomó un policía, un guardia le decían en ese tiempo, a la puerta, un sargento, venía con una lista y yo escuché mi nombre y dijeron Omar Domínguez. Yo quedé de una vez directo en la puerta y el hombre me miró, ¿tú eres Omar Domínguez? Yo sí, le dije, ¿y tú quieres salir de aquí? Yo, claro que quiero salir de aquí. Pues, si quieres salir de aquí, tienes que cortarte ese pelo que tienes. ¿Sabe? A mí me gustaba mucho el afro y era exagerado, era una cosa grandota que yo tenía en mi cabeza y desde que yo decidí estar así en ese estilo de peinado, nadie nunca jamás pudo quitármelo. Pero tal era mi desesperación de salir de ese lugar que yo le dije, mire, si usted quiere aquí mismo, córteme este pelo, déjeme, cocobolo decimos nosotros acá, quíteme hasta el último pelito que tengo en la cabeza. Y él se echó a reír, mira lo que estás diciendo, tienes que cumplir tu palabra. De aquí te voy a llevar a la barbería y si no te cortas el pelo, de aquí no te vas. Yo diga, haga lo que quiera, pero déjeme libre. Solo esa experiencia que viví, yo la equiparaba y yo decía, ay, eso no es nada en comparación a caer en el infierno. Pasar una eternidad allá. Y yo comencé en mi corazón y decía, Dios, si es verdad que tú existes. Como yo sé que en alguna parte de mi ser, yo sé que tú existes, si tú puedes hacer algo por mí,
para que yo no vaya al infierno, y yo te lo agradezco. Yo sé que no lo merezco, pero si tú puedes hacer algo por mí, te agradezco que lo hagas. Y sabes, no puedo darte más detalles, voy a tratar de resumir para llegar al final. Lo único que te puedo decir que estando yo en esa lucha, cuando yo me sentí completamente perdido, y siéndote franco, cuando Dios me fue guiando paso a paso y llegó un tiempo en que yo dije, bueno, si es verdad que Dios existe, vamos a buscar si todavía me puede perdonar. La verdad que mi ánimo no fue realmente de que hubiera un cambio, a pesar de ese terror. No fue realmente un verdadero arrepentimiento. Cuando yo comencé realmente a darle posibilidades a Dios en mi vida, lo hice con el deseo de que Dios me desahuciara. Yo llegué a Dios con el ánimo de que si Dios existía y siendo Él el supremo, el soberano, Dios me dijera, mira, haz lo que te da la gana, porque ya tú estás perdido, ya tú no tienes perdón, ya para ti no hay solución. Eso yo quería que Dios me dijera. Pero sabe, estando en esa lucha, recuerdo que en la casa que yo vivía, estando yo acostado allí, dándome yo, condenándome, autocondenándome yo, y a pesar del miedo que tenía, así estaba yo. Pero yo recuerdo que estando en esa lucha, en ese momento algo pasó en mí y yo sentí una enorme gana de llorar. Y dije, bueno, no voy a llorar porque la verdad que voy a llorar. Si estoy condenado, yo lo merezco. Pero si no hay posibilidad para mí, ¿qué puedo hacer yo? Dios es Dios. Algo así pensaba yo, y cuando yo estaba en esto, yo no sé cuál de los vecinos que yo tenía era cristiano. Yo solo conocía a los mundanos, a los parranderos, a los perdidos, a la gente que andaba conmigo en esa vida. Pero alguien de esos vecinos tenía la radio encendida y alguien estaba predicando ahí en esa radio que tenían prendida. Y recuerdo estas palabras. Y algo así dijo ese predicador y dijo, ¿tú crees que estás perdido? ¿Tú te quieres sentir perdido? Pero te digo una cosa, Dios no se ha olvidado de ti. Y si tú quieres probarlo, y si tú quieres escapar de esa situación en la que tú estás, prueba a Dios. Una cosa te garantizo, que Dios no te va a despreciar. Prueba a Dios y te vas a dar cuenta que Él aún te ama. Yo acallé esa voz, pero a partir de ese momento yo no pude estar quieto. Y el predicador dijo, así como tú estás, en la condición que tú estás, y siendo franco con Dios, lo único que puedes hacer, mira ahí donde está, ponte de rodillas y séle franco a Dios y simplemente habla con Él y te vas a dar cuenta que Dios no ha dejado de amarte. Y yo lo hice, como quien dice, bueno, si hay un chance, pues vamos a aprovecharlo. Y yo ahí en la esquinita de esa cama doblé mis rodillas y mi oración fue más o menos así. Yo le dije a Dios, Dios, tú sabes que yo ni creo en ti. Tú sabes que yo me empecino en negar que tú existes. Es más, yo te digo, yo no creo que tú existes, pero si tú acaso existes, y si acaso tú tienes misericordia de mí, aquí estoy. Haz algo conmigo. Yo no te voy a prometer nada, porque ya yo he vivido tanta cosa y algo de lo que yo estoy seguro es que yo soy infiel, que es por el gusto que te prometa, porque cuántas veces no te he prometido y siempre te he fallado. Pero lo único que te puedo decir, así tal como soy, me arrodillo delante de ti. Si tú realmente me amas y si tú realmente me quieres sacar de esta vida y si tú me quieres perdonar, aquí estoy. Ese fue, en términos generales, mi oración.
Y a partir de ese día Dios comenzó a actuar en mí de tal manera. Recuerdo que le dije a Dios, tú solamente dime, dirígeme, qué es lo que tengo que hacer y yo lo hago. Yo seguiré las instrucciones que tú me des, no me voy a resistir. Te soy franco, me encanta esta vida. Si hay alguien que quiere morir borracho, ese soy yo, Omar Domínguez. Si alguien quiere morir en estos deleites que yo vivo a pesar de lo que estoy sufriendo, este soy yo. Pero si tú quieres hacer algo en mi vida, lo puedes hacer. Yo no me resisto. Así fue mi oración. Así fue en términos generales mi oración. Y déjame decirte que a partir de ese momento Dios fue cumpliendo. Él me fue guiando. Él me fue llevando. No puedo expresarte, el tiempo no me da, pero también te debo decir que no fue de la noche a la mañana. Yo fui tan rebelde que le puse tantas condiciones a Dios, me resistí tanto que el tiempo pasaron mucho tiempo, no exagerado, pero sí pasaron años. Pero Dios me guió hasta un momento, hasta que llegó ese día, esa noche, a la víspera de la muerte de mi abuela, la mamá de mi mamá. Una persona que yo amaba tanto, pero que también había ofendido, le había causado tanto dolor, pero que para esa fecha en que esto ocurrió en mi vida, mi abuela ya hacía años que le había entregado su corazón al Señor y le había conocido de tal manera que ya llevaba años siendo una sierva del Señor. Mi abuela dio testimonio de Cristo y Dios la llenó de su amor de tal manera que mientras ella estuvo con facultades, nunca dejó de ganar almas para el Señor. Ella era incansable. Sus amistades, la gente que ella conocía, al perdido, ella iba y le hablaba y procuraba que la gente conociera a Dios. Pero mi abuela, sus últimos 3 años, sufrió mucho. El cáncer tocó su cuerpo. Yo no podía entenderlo en ese tiempo, pero mi abuela llegó a tal grado de que, ya en resumen, pues, llegamos a la víspera y lo que se esperaba era que ya ella partiera. Y yo me resistía. Yo escuché que mi abuela estaba en la casa de una tía mía que había abierto su corazón para cuidarla, y esos 3 años que ella estuvo, ella fue la que la cuidó, y yo escuchaba que ella estaba, y los de la familia iban llegando allá, y allá se reunían, y escuchaba cosas que estaban pasando allá, y yo no quería ir. Yo decía no. Yo escuchaba el comentario del estado en que estaba mi abuela y decía no, yo no la quiero ver así. Yo quiero acordarme siempre de ella como ella era. Aún ella murió relativamente joven, pero también fue una persona que alcanzó ya una adultez, y yo miraba de mi abuela que era una mujer hermosa. Tenía su garbo mi abuela, yo la admiraba mucho por eso. Y muy cariñosa, muy buena gente, tenía un don de ente tremendo que Dios perfeccionó y usó mucho para atraer mucha gente a sus caminos. Pero yo me resistía, yo decía, no, yo no quiero ir ahí, ahí no voy. Y recuerdo que en ese tiempo yo tenía una mujer, yo vivía con ella, de hecho me había casado con ella, y aunque las cosas no estaban bien entre nosotros, pero recuerdo que ella comenzó a hablarme y me decía, Omar, ve a ver a tu abuela. Me dijo, me están diciendo tu tía, tu hermano, tu primo, que ella te está llamando, Omar. Ella quiere verte. Y yo me quedé así, no le contesté nada. Pero a partir de ese día yo no pude evitar enfrentarme a eso, hasta que llegó un día que yo dije, bueno, la verdad que no puedo seguir actuando así como un niño cobarde.
y tengo que dejar ese miedo y esa rebeldía. Y yo presenté a mi manera mi vida delante de Dios y le dije, bueno Dios, la verdad que yo prometí seguir tus instrucciones y de alguna manera, si eres tú que me estás guiando a esto, pues yo no voy a ser más rebelde, pero yo cumplo, yo voy a ir. Y recuerdo que fui y estuve allí, pero yo no quise pasar de la sala, yo no quise mirar a mi abuela, no quise entrar allá al cuarto donde la tenían y me quedé por fuera. Pero yo vi algo bonito ahí estaba un hermano mío y estaban mis tías, había primos míos y yo miré a algunos de ellos que también habían estado apartados, pero que Dios los había tocado, ahí hacían culto y adoraban a Dios y sabe, cantaban, oraban y esas cosas. Y cuando yo miré eso, yo comencé a decir, bueno, a la primera me escabullo y me voy porque esto no me van a agarrar a mí aquí en su emocionalismo y su cosa. Y yo agarré el carrito que tenía y salí y me fui. Pero antes de llegar a la esquina, yo dije, no puedo ser así. Si eres tú Dios que me está guiando a esto, de buenas a primeras no me puedo ir. Y yo regresé y yo busqué a ese hermano mío que para esa fecha, de los 3 hermanos en ese tiempo que nos habíamos apartado del Señor, él fue el primero en volver, de hecho era el más chico. Y para ese tiempo le estaba bien tocado por Dios y le estaba sirviendo al Señor. Y por eso lo busqué. Y lo metí en mi carro y me fui a un lugar y ahí solo le dije, mira, no quiero hablar tantas cosas contigo. Lo único que te quiero decir es que algo está pasando en mi vida. Y yo no me quiero ir de buenas a primeras si Dios quiere hacer algo conmigo. Así que yo estoy aquí. Y tú como hombre de Dios, pues, a ver qué me dice, porque tú sabes que realmente yo no estoy nada bien con Dios. Y yo esperaba que mi hermano me dijera, bueno, sigue tu vida, hermano, porque la verdad es que tú no tienes parte ni suerte en estas cosas de Dios. Pero mi hermano, en vez de hacer de eso, me dijo, mira, vamos a orar, déjame orar por ti. Y yo le dije, bueno, ok, hazlo. Y mi hermano puso su mano sobre mi hombro y solo dijo, Señor, tú eres el único que puedes convencerlo. Yo sé que tú no has dejado de amar a mi hermano. Yo sé que algo tú quieres con él y tú eres el único que lo puede hacer. Yo, sinceramente, Señor, como hombre no puedo hacer nada por él. Él es mi hermano, pero yo no puedo hacer nada por él. Tócalo tú. Y yo recuerdo que yo resistí, reprimí enormemente mis ganas de llorar que tenía. Yo siempre, desde niño, he sido muy llorón. Perdóneme que estoy llorando ahora mismo, recordando estas cosas. Pero yo le dije a mi hermano, ok, está bien, vamos a volver allá, pero no te prometo grandes cosas, hermano. Él me dijo, no, tranquilo. Dios es el que tiene control de tu vida, más lo que pasa en tu vida es Dios que lo va a hacer. Y regresé allí. Bueno, avanzó el tiempo y recuerdo que cuando llamaron al momento de la oración, yo no me resistí. Y me dijeron, ven Omar, ora con nosotros. Y delante de Dios le digo algo, yo me sentí indigno. Yo, para esa fecha, ya Dios me había libertado del licor. Ya había varios años que Dios rompió las cadenas del alcohol en mí. Ya no tocaba droga, pero estaba atado al tabaquismo. Yo fumaba de tal manera que ya la nicotina por los poros me brotaba, mi ropa. Mira, me daba pena porque yo mismo a veces no soportaba el olor nauseabundo del cigarrillo. Y yo me sentí mal. Yo le dije a mi hermano, mira, no importa, me dijo. Y él me tomó de la mano derecha y me puso una prima mía a mi mano izquierda y ahí me agarraron. Y yo me sentí así, yo digo, bueno, si ellos son capaces de soportar mi mal olor, se ve que
de alguna manera me aprecian, pues. Y yo me quedé ahí y empezaron a orar y empezaron a cantar, a orar, perdón, primero. Y en medio de la oración yo tenía mis ojos abiertos, pero yo miré cómo Dios lo tocaba a ellos. Y yo sentí envidia de mi hermano cuando yo lo vi, cómo hablaba en lenguas y cómo estaba siendo lleno de Dios. Y también sentí envidia de mis otros primos y primas, pero que más sentí envidia fue de mi hermano. Y yo dije, que diera yo por estar sintiendo lo que está sintiendo él. Pero yo soy indigno, dije. Y yo no me atrevía ni a abrir la boca. Digo, si solo el olor de mi piel, el olor de mi cuerpo está así, yo abro la boca y se va a acabar este avivamiento. Pero saben, empezaron a cantar y yo dije dentro de mí, ay Dios, si yo pudiera cantar. Y le dije a Dios, si yo pudiera también estar sintiendo lo que ellos están sintiendo, pero yo, Dios, yo no puedo, soy indigno, yo apesto, Señor, ¿qué te puedo decir? No, yo no puedo. Pero te digo esto delante de Dios y Él sabe que no miento. Dentro mío, yo sentí que el Espíritu Santo habló de parte de Dios a mi vida y me dijo, no sentí la voz audible, pero muy dentro mío yo sentí como que Dios me dijera, solo abre tu boca y alábame. No me dijo canta, no me dijo ora, solo dijo abre tu boca y alábame. Y yo dije, bueno, si eres tú yo lo voy a hacer. Y yo recuerdo que yo solamente abrí mi boca y dije Dios. Y cuando yo hice eso, sabe, a mí fue como literalmente, como dice la Biblia, ríos de agua viva comenzaron a fluir por mí. Y yo empecé a gritar, y yo empecé a gritar en alta voz, a decir, sí, Dios, tú eres grande, tú eres bueno, tú vives, Señor, gracias. Y comencé a decirlo con tal fuerza que yo sentía que me escuchaban en todo ese barrio. Y me quiso tomar la pena por dentro, porque habían primos a mí afuera que no conocían de Dios y yo sabía que me iban a criticar y después alguno no se iba a reprimir y me iba a decir, oye, ¿qué te pasó a ti? Pero sabe, era tan glorioso lo que estaba sintiendo, era tan rico, era una alegría indescriptible, un gozo tan tremendo, pero en medio de eso lo que más me impactó es que yo sentí vivamente el amor de Dios, pero de una manera como nunca en mi vida lo había sentido antes. Sentí aquello de tal manera que yo estaba allí gritando y la pena se fue, pero dentro mío yo acompañaba esa voz que salía de mí con lágrimas, con llanto, pero no de dolor ni de tristeza, eran lágrimas, un llanto de gozo. Pero dentro mío yo decía, Dios, yo no puedo creer que todavía tú me amas, Señor, tú me amas. ¿Sabe? El amor de Dios me llenó, Dios me llenó con su amor de tal manera que a partir de ese día yo no me pude resistir más a Dios. Y yo le dije, Señor, yo me rindo. Qué tonto he sido toda la vida que he vivido, Señor. Yo me rindo, ya no me resisto más, Señor. Y cuando yo estaba en lo mejor del gozo, ¿sabe? Dice un primo mío, bueno, vamos a hacer un receso. Yo no abrí la boca, yo no dije nada, pero dentro mío dije, Dios, no. No es justo que no paren, que no paren ahora. Pero dijeron, no, hay que hacer un receso, un descanso. Y yo miré a mi primo y le dije, primo, ¿cómo vas a parar? Dice, no, tranquilo, no te preocupes, hay más. Quédate quieto, todavía Dios tiene mucho más. Y yo medio que me tranquilicé, pero yo dije, no, yo siento gritar, yo siento seguirme gozando. Y recuerdo que en ese momento alguien encendió el aparato de sonido y pusieron una música ahí, no voy a mencionar nombre para si acaso hay alguien
que pueda herir una susceptibilidad, pero era un ministro de Dios, un siervo de Dios, para mí lo es, que prácticamente era el boom en Panamá en ese tiempo, pero comenzó a cantar un himno que yo conocía muy bien desde niño. Y cuando yo oía que él cantaba y decía, me ha tocado, sí me ha tocado, yo no podía aguantar la cara de llorar, no podía aguantar ese gozo que yo tenía adentro. Yo decía, sí, Dios es real, Dios existe. Yo recuerdo que miré a una tía mía que estaba sentada también llorando, y los últimos años no me llevaba bien con ella, había tenido un disgusto y yo no la soportaba, pero yo corrí donde ella y la abracé y la miré a los ojos, la llené de besos y le dije, tía, Dios es real, Dios existe, Dios es verdadero. Y ella se me quedó mirando asombrada, pero me miró a los ojos y no dijo nada, simplemente me miró asombrada de lo que estaba pasando conmigo y solo asintió con la cabeza. En ese tiempo ella no había conocido al Señor, ella estaba llorando por la condición de mi abuela y tal vez Dios la había tocado en ese momento, pero ella no había entregado su alma al Señor, pero se quedó callada así, con algo. Yo vi admiración en sus ojos, ¿sabe? Y esas cosas me pasaron a mí. Voy a concluir con esto. A partir de ese momento, cuando volvieron a hacer el llamado para que fuéramos a visitar ahí a mi abuela, yo, aunque me resistí un poco, pero cedí y me acerqué a la puerta, a la entrada, y dije, Señor, yo no la quiero mirar, de aquí no paso, yo no voy a entrar ahí, Señor, yo no la quiero ver en la condición que ya está. Yo te agradezco lo que tú has hecho en mi vida, pero yo no quiero pasar ese trago. Pero cuando yo estaba en eso, la persona que era mi pareja en ese momento pasó a mi lado y entró, y yo vi que ella llegó y se sentó al borde de la cama donde estaba mi abuela, y cuando yo vi a mi abuela, yo dije, ay, Dios mío, era un cadáver viviente, casi no se miraba en esa cama, era prácticamente un esqueleto, y un esqueleto enflaquecido, no podía, los ojos estaban como sellados ya, la boca sellada, era una cosa grotesca lo que yo miraba. Yo decía, Padre Dios, yo no puedo creer que mi abuela esté así. Pero yo recuerdo vivamente que cuando esa persona se sentó al borde de la cama donde estaba mi abuela, sabe, en ese momento mi abuela se levantó. Déjame decirte que en sus últimos 3 años mi abuela era un vegetal. Ella no podía moverse, ella no se podía sentar en la cama, había que hacerle todo, había que moverla. No hablaba mi abuela, no miraba, ¿sabe? Pero cuando ella sintió a esa persona, mi abuela se sentó, ella solita en la cama, y ¿sabe? Y yo la miraba, que ella no podía ver a la persona, pero sabía que estaba frente a ella, y yo pude leer en los labios de mi abuela que lo tenía como sellado, pero en ese momento los movió, y yo miraba en los labios de ella que ella pronunciaba mi nombre con una ansiedad, no desesperación, pero con un interés que ella no se podía contener. Yo no me pude resistir, y llorando yo dije, Dios, aquí estoy. Yo no puedo ver a mi abuela así. Déjame decirte que cuando yo me senté en esa cama, mi abuela me abrazó con esas cosas que tenía, que eran unos bracitos, yo casi ni los sentía, pero ella me abrazó, ella me besaba en las mejillas, y una cosa maravillosa, mi abuela comenzó a gritar, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, ¿sabe? Y yo pude sentir una unción, un poder del Espíritu Santo tremendo que estaba funcionando en ese momento. Y yo como pude la abracé, eso que
que no podía ni casi tocar yo, pero yo la abracé. Y yo dije, Dios, yo me rindo, aquí estoy. Yo supe en ese momento que Dios no iba a hacer el milagro que muchos decían que Dios iba a hacer. Yo sabía que mi abuela iba a partir, pero yo todavía le decía a Dios, si todavía no la puedes dejar un tiempo más, yo te agradezco, pero tú sabes lo mejor, qué es lo mejor para ella. Eso yo viví, déjame decirte. Pero entre tantas cosas, no te voy a decir que en ese momento también el enemigo se quiso meter en cosas de mi carne, pero te voy a decir, prevaleció lo de Dios. Y cuando dijeron, bueno, hay un receso para los que tienen que ir a su casa a bañarse, los que tienen que ir a trabajar, podemos regresar acá en la tarde, los que quieran, y etcétera. Llegado a la casa de mis padres, yo sentí delante de Dios, te lo digo, yo sentí en ese momento que mi abuela había partido. Yo solo levanté mi mano al cielo y le dije, Dios, gracias. Gracias, Dios mío, porque tú eres fiel. Lo demás, el resto de lo que pasó en mi vida, solamente te lo puedo resumir en esto. Yo hoy día lo único sé quién soy ahora. Y yo soy como dice la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios sabe, Dios me conoce. Yo no te puedo engañar a ti ni a nadie. Y el que me conoce sabe que yo no puedo ser un hipócrita. Pero una cosa te digo, no soy perfecto, pero te puedo testificar que Dios ha operado en mi vida. Y así como Él actuó con ese hijo de la parábola, del relato, actuó conmigo. Yo me quedé maravillado cuando literalmente en el Espíritu, en la vida del Espíritu, Dios me puso vestiduras nuevas, calzado nuevo. Dios puso anillo en mis dedos. Dios puso sobre mi vida su calidad y su autoridad y su potestad de hijo. Y no contento con eso, Dios me hizo su siervo. Disto mucho de ser un buen predicador, disto mucho de ser un buen ministro de Dios, pero Dios sabe que lo que he hecho hasta el día de hoy, lo he hecho con sinceridad de corazón, queriendo haber dado más, pero también te puedo decir una cosa, tú notas que mi léxico no es bueno, notas que no hay claridad en mi voz, pero yo te digo una cosa, para aquellos que están siendo tentados, sobre todo los jóvenes y los niños y las jovencitas que quieren apartarse del Señor, te digo una cosa, es imposible pecar sin tener que atenerse a las consecuencias. A pesar del amor de Dios, a pesar de su misericordia, hay cosas que tienen que quedar en tu vida, lamentablemente, porque tú te lo buscaste. Pero algo te digo, si tú me hubieras oído hablar como yo hablaba cuando vine a los caminos de Dios, cuando todas estas cosas pasaron, si tú me hubieras ido a hablar, tú, mira, te quedarías extrañado siquiera de que yo hablo como hablo ahora. Y si me oyeras cantar peor, esa es otra parte de testimonio que te puedo decir. Pero, ¿sabe? Estas cosas quedan como señas para advertir a los demás de que nunca, si tú has conocido los caminos del Señor, no te apartes. Muchacho, muchacha, niño que me escuchas, si tú naciste en los caminos del Señor, si no has conocido el mundo, mira, esfuérzate, sé valiente, persevera. Nunca te dejes contaminar. Y si algún día lo hiciste, pero volviste al Señor, jamás te apartes. No lo hagas, porque las consecuencias quedan, no de parte de Dios, pero sí por testimonio
de que es imposible andar en las cosas que no es bueno y escapar de consecuencias que se tienen que vivir. Yo pude haber tenido una vida muy diferente. Ahora yo pudiera estar hablando muy claramente. Yo tenía la meta un día de ser una persona bien estudiada, llegar a ser un buen profesional. Todavía eso está dentro de mí, de ser muy perfeccionista. Pero gracias a la misericordia de Dios, el diablo no pudo prosperar porque el deseo de él era destruirme. El diablo no quería que yo volviera a la casa de papá, y mucho menos que hoy día pueda testificar de eso. Pero Dios no se lo permitió. Concluyo con esto. Hubo cosas que yo quise hacer, aún peores de las que yo hice, pero Dios en eso me mostró que Él es el dueño de mi vida. Hay cosas que, así como te lo estoy diciendo, Dios dijo no. Dios me puso límite. Yo quise ser un maleante, quise ser un ladrón, quise ser un asesino, y Dios dijo no. Aún esa gente me echaba y me decía, tú no eres de aquí, tú no debes estar con nosotros. Hubo gente de esa que me dijo, por más que lo intentes, nunca lo lograrás. Tú no puedes, tú eres diferente. Esa cosa me pasaba. Y ahí sí te cuento cosas más viles, más terribles que yo quería hacer. Y Dios me dijo no. Es más, por lo menos en una ocasión en mi vida, traté de acabar conmigo, traté de suicidarme, y te puedo testificar que hay otra vida, porque la experiencia que yo viví, estuve al paso de la muerte, prácticamente ya en lo que es prácticamente el inicio de la muerte. Pero cuando yo me vi acostado mi cuerpo en una cama, en ese momento, ahí yo no podía hablar, pero ahí dentro mío le dije a Dios, dame otra oportunidad. Y si tú me la das, le voy a decir a la gente que hay otra vida. A decirle a la gente que lo que tú dices en tu palabra es verdadero, que hay que arrepentirse. Así que, si me estás escuchando, es buen momento para que obedezcas a la voz de Dios y te arrepientas. Es el momento para que tú entiendas que Dios te ama y que Él no quiere que tú te pierdas, sino que Dios desea intensamente que tú te vuelvas al arrepentimiento para que seas salvo. Y la causa es porque Dios te ama. No sé qué tú piensas de Dios, no sé cómo te sientes al respecto de Él, pero algo te puedo decir con toda seguridad, y es que Dios te ama de una manera que tú no lo puedes entender. La única manera que lo entiendas es que tú lo experimentes, que tú lo sientas, y te vas a dar cuenta que es verdad lo que dice la palabra del Señor, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi deseo en este instante es que tú le entregues tu vida a Dios. Ahí donde estás, puedes hacer como hice yo un día. Simplemente habla con Dios. Simplemente dile, Dios, así como yo soy, en el estado que estoy, me vuelvo a ti. Quiero probar que verdaderamente tú existes. Yo quiero experimentar que lo que este hombre está hablando es verdadero. Dile eso a Dios con humildad de corazón. Dile eso a Dios con sinceridad de corazón. Y haz una oración delante de Él. Dile, Dios, no te prometo nada. Simplemente obedezco a tu palabra. Si es lo que tú quieres para mí, yo estoy aquí. Si es lo que quieres darme, yo estoy aquí para recibirlo. Mira, Dios, en este momento, aunque no lo sienta, en la condición que estoy, pero yo lo digo delante de ti. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por ellos.
y te ruego que la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, mira Dios, si esa sangre tú la derramaste ahí en la cruz del Calvario porque me amas, y tú la derramaste porque tú me quieres salvar a mí, en este momento yo te pido que me limpie con esa sangre. Y yo te pido, oh Dios, que a partir de este momento tú me escribas en el libro de la vida. Borra mi nombre del libro de la muerte. Y Dios, en este momento te pido que me salves. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Y yo confieso, lo digo con mi boca, que yo creo que tú le levantaste de los muertos para que yo sea salvo. Esta es mi oración. Dios, te doy gracias. Yo te garantizo, quien quiera que tú seas que me estés escuchando, seas hombre, seas mujer, seas anciano, seas niño, no importa la condición que estés, te puedes estar sintiendo ser el más vil pecador, te puedes sentir ahora mismo ser la persona más sucia, más pervertida, más mala que hay sobre la tierra. No importa la condición que estés, no importa cómo te sientas, te garantizo que si has hecho una oración como esta o la haces cualquier momento en tu vida, vas a experimentar el amor de Dios y vas a ser salvo como Dios quiere que tú seas. Dios te bendiga a ti y a cada uno que han podido estar escuchándome en esta hora.